Entonces aquí tenemos derivadas de funciones trigonométricas inversas, ¿verdad? Ya vimos derivadas trigonométricas. Ahora vamos a ver derivadas de funciones trigonométricas inversas. Es decir, lo que es el arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco cosecante, arco secante. Entonces ahí está, aquí están las reglas, ¿verdad? Aquí tenemos las reglas de derivación. Si u es una función en la variable x, puede ser otra variable, tenemos las siguientes reglas de derivación. Para derivar el arco seno o el seno inverso, la derivada va a ser igual a la derivada del arco seno va a ser igual a 1 por la derivada de u, ¿verdad? Inclusive podemos decir u' aquí arriba, ¿verdad? En algunos casos, esta es una imagen, yo utilizo mejor f de x, entonces sería f' de x, sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado, ¿verdad? Entonces yo diría sobre la raíz de 1 menos f de x al cuadrado. Y f de x va a ser el argumento, no olvide eso. F de x va a ser el argumento de la función inversa, es decir, el ángulo. Pero en verdad no es el ángulo, en este caso de la función inversa, no es el ángulo, es el argumento. Pero que justo el ángulo es todo, el arcoseno. En el arco tangente, mira, va a ser igual a menos f de x, f' de x, es decir, la derivada del argumento negativo, ¿verdad? Negativo, entre 1 más el argumento al cuadrado. En el caso del arco coseno, va a ser igual, lo mismo, lo único que cambia aquí es que es raíz y es menos. Menos la derivada del argumento sobre la raíz de 1 menos el cuadrado del argumento. El arco secante, que sería la recíproca del arco coseno, ¿verdad? Va a ser igual a 1 por la derivada del argumento entre el argumento por la raíz cuadrada del cuadrado del argumento menos 1, ¿verdad? Y aquí mismo tenemos para el arco tangente. Va a ser igual a la derivada del argumento sobre 1 más el cuadrado del argumento. Y el arco cosecante va a ser igual a menos la derivada del argumento entre u por la raíz cuadrada del cuadrado del argumento menos 1. Arrancamos con estos ejercicios. Y igual a 3x cuadrado arcoseno de x sobre 2. Entonces, u', que yo le voy a llamar f de x, le puedo llamar f de x, f' de x, ya estamos hablando de u', u es esto, el argumento, ¿verdad? Esta es la función de qué? De su argumento, que es esto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, nos dicen y, entonces y', usted sabe que ella lo puede expresar como f de x también, entonces y', que usted lo puede expresar como f' de x, lo puede expresar como de y sobre de x, lo puede expresar como y en mayúscula sub x, hay muchas formas. Al inicio de estas clases le expliqué las diferentes connotaciones. Ok, analicemos esto. Aquí tenemos el producto, ¿verdad? La derivada de un producto, ¿verdad? De un producto. Entonces este 3, acuérdense que una de las reglas es que la constante multiplica a la derivada de la función que todavía sigue siendo un producto. Entonces yo por eso saco el 3, que es una constante, por la derivada de x cuadrado y aplico aquí aplico la regla para la derivada de un producto. Acuérdese que es igual a la derivada del primero, por eso le planteo aquí, derivada de x cuadrado, ¿verdad? Por la otra sin derivar. Aquí tenemos arcoseno de x medio más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ahí se lo planteo. Y este 3, ¿verdad? Este 3 me afecta a todo, ¿verdad? Porque 3 me multiplica. Como esto es un producto, entonces 3 me afecta a todo. Ok. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? La derivada de x cuadrado, usted sabe que es 2x por el arcoseno de x medio, ¿verdad? Luego por más la primera sin derivar, que es x cuadrado, por la derivada del arcoseno. Y acabamos de ver que la derivada del arcoseno es igual
a la derivada del argumento entre la raíz menos el cuadrado del argumento. Aquí lo tenemos, miren. La derivada del argumento por 1 es igual a la derivada del argumento, pero yo lo planteo aquí de un solo, ¿verdad? Es igual a la raíz de 1 menos el cuadrado del argumento. Aquí lo tenemos. Y solo tenemos que operar eso, ¿verdad? 2x por el coseno de x sobre 2 es lo mismo. Más bien este punto ya no es ni necesario porque ahí no puedo, ¿verdad? Ahí simplemente 2x por el arcoseno de x sobre 2, que es como que usted diga un medio de x. Le escribo este medio para que le sea más fácil aplicar la derivada de nx. Acuérdense, la derivada de nx es n. La derivada de un medio de x es un medio. Pero esto es para el siguiente paso, ¿verdad? Entonces aquí también le digo la derivada de x medio es un medio. Puede ser que x medio es lo mismo de 1x sobre 2, o puedo apartar un medio aparte y x a la par. Es exactamente lo mismo. Y luego planteo el argumento al cuadrado. ¿Cuánto es x al cuadrado? Es x cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Es 4. Aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Ya hicimos esos procedimientos. Y luego, fíjense bien, pero como aquí tenemos un medio en el numerador, usted puede pasar este denominador 2 aquí abajo a multiplicar. Eso sí, vas a multiplicar lo que hay allá en el denominador, ¿verdad? Vas allá a multiplicar lo que hay allá en el denominador. Y si usted tiene duda, ¿cómo es que el 1 se queda arriba y el 2 pasa abajo? Pues simplemente haga que aquí a esta raíz sea multiplicado por 1, ¿verdad? Sea multiplicado por 1. Y 1 es lo mismo que 1 entre 1. Esto por esto es lo mismo. Este 1 sobre 1 por esto es lo mismo. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Tendríamos, si comparamos con el 1 medio, tendríamos una fracción sobre otra fracción. Entonces, multiplicamos los extremos. 1 por 1 es 1 sobre 1 por 2, que es 2. Por esa razón, este 2 en este siguiente paso se lo paso para acá. Ok. Ok, ahora fíjense bien, sigo copiando lo demás. Este x cuadrado por 1, si yo quiero ya lo puedo pasar aquí. X cuadrado por 1 es x cuadrado, ¿verdad? X cuadrado. Pero luego este 2 me multiplica a este radical. Este 2 yo lo puedo meter dentro del radical, pero aquí es 2. Y si adentro lo meto como 2, tiene que ser 4 porque es raíz. Lo meto dentro de un radical. Entonces, tiene que ser 4 porque raíz de 4 es 2. Entonces, este 2 que estaba afuera, lo metí adentro y me pasa a multiplicar a todo lo que está adentro. Por eso tengo 4. 4 por 1 menos x cuadrado sobre 4. ¿A qué es igual eso? 4 por 1 es 4 y este 4 que multiplica y este 4 que divide se me simplifica, entonces me queda raíz de 4 menos x cuadrado, ¿verdad? Y este x cuadrado por 1 es x cuadrado. Entonces aquí lo tenemos. Y como el 3 me afecta todo, me multiplica todo, entonces multiplico a los dos términos. Acuérdense que aquí hay dos términos, están separados por signo menos. ¿Cuánto es 3 por 2x? Es 6x. ¿Verdad? 6x. Y como que hay una multiplicación, el arcoseno es un mismo término con 2x, ¿verdad? Luego más, ¿cuánto es 3 por x cuadrado? 3x cuadrado. Entonces aquí está, ¿verdad? F' de x o y' es igual a 6x por el arcoseno de x medio, de un medio de x más 3x cuadrado sobre la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Esa es la derivada de ese primer ejercicio. Vamos con el segundo. Y igual al arcoseno de x sobre x. Fíjese bien. Y igual al arcoseno de x sobre x. Ahí vamos a tener la derivada de un cociente, pero lo vamos a plantear. La derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del numerador por el denominador derivado, sobre el cuadrado del denominador. Espero que ya se sepa eso. Repito, la derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado entre el cuadrado del denominador. Es lo que estamos aplicando aquí. ¿Cuál es el numerador?
El numerador es arcoseno de x. Entonces, la derivada del numerador es esto. Acuérdese que arriba va la derivada del argumento y en este caso el argumento es x. ¿Y cuál es la derivada de x? Es 1. Sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Lo acabamos de ver en el ejercicio anterior, ¿verdad? Lo acabamos de ver en este ejercicio. Y si no, pues usted retroceda al inicio donde está la tabla de las derivadas. Ok. Luego dice la derivada del numerador, que es esto, por el denominador sin derivar. Aquí está, por x, sin derivar. Menos menos el numerador sin derivar, aquí lo tenemos por el denominador derivado. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. ¿Verdad? Pude poner arcoseno de x por 1 o 1 por arcoseno de x. Acuérdese que el orden de los factores no altera el producto. Ok. Sobre el cuadrado del denominador, tenemos el denominador al cuadrado. Ok. Entonces aquí tenemos, como es multiplicación, x por 1 es x. Aquí lo tenemos. X sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Y aquí menos, ¿verdad? Menos 1 por arcoseno de x es arcoseno de x. Le escribo aquí denominador 1 porque aquí vamos a hacer esta resta. Le vamos a aplicar el método, en este numerador vamos a aplicar el método de la carita feliz, que acuerde que se multiplica incluso x por 1 es x, menos, este signo menos, esto por el arcoseno de x, o el arcoseno de x, ¿verdad? Por esto, y el orden de los factores no altera el producto. Sobre el producto, acuérdense que es sobre el producto de los denominadores, esto por 1 es esto, es lo que lo tenemos ahí, mira, ahí lo tenemos planteado sobre x cuadrado, ¿verdad? Y x cuadrado le escribo denominador 1 para que tengamos una fracción compleja y operemos los extremos y los medios. Todo esto, el numerador, todo esto por 1 es igual a sí mismo. Aquí lo tengo. Igual a sí mismo. ¿Verdad? X menos arcoseno de x raíz por 1 es igual a sí mismo. Por raíz de 1 menos x cuadrado. Y luego sobre el producto de los medios. X cuadrado que multiplica a raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahí está. Creo que no se puede simplificar más. Ahí queda este segundo ejercicio. Vamos con el número 3. Y es igual al arcoseno de 4x sobre arcocoseno de 4x. Imagínense, derivadas de funciones trigonométricas inversas. Aquí hay dobles y todavía es un cociente, ¿verdad? Es un cociente. Entonces yo aquí les recuerdo la derivada del arcoseno, que es igual a la derivada del argumento sobre la raíz de 1 menos el cuadrado del argumento, que al inicio en la figura inicial aparece como u', que es lo mismo. En este caso es el argumento. Entonces, aquí por cuestión de espacio voy a derivar por separado el seno y el arcoseno y después vamos a aplicar la regla para la derivada de un cociente, ¿verdad? Que no se le olvide, espero que se lo sepa de memoria, es igual al numerador sin derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el cuadrado del denominador. Vamos primero con esta de arcoseno. ¿Cuál es el argumento? El argumento es 4x. Por ahora le escribo aquí f' de 4x, ¿verdad? Y luego aquí 1 menos, ¿verdad? F', que es 4x al cuadrado, ¿verdad? Perdón, f de x, que es 4x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la derivada de 4x? La derivada de nx es n, es 4, ¿verdad? Y aquí 4x al cuadrado, aquí no es derivada, simplemente es el argumento al cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Es 16 y cuánto es x al cuadrado es x cuadrado. Entonces nos queda esto, ¿verdad? Nos queda, esta es la derivada de el, ¿verdad? Del numerador arcoseno. Ahora vamos con el arco coseno, que es muy similar, excepto que el signo es negativo. ¿Verdad? De la misma forma, excepto que aquí es f' de x y en el arco coseno es menos f' de x. Aquí está la fórmula. Exactamente la misma, excepto este signo menos. Entonces nos va a dar exactamente esto, nada más que menos, ¿verdad? Aquí lo hago, menos 4 sobre 1 menos 16x cuadrado. Entonces vuelvo a plantear la función que nos piden, entonces ya aquí ya planteo la derivada. Lo que dice la regla,
igual al numerador derivado, mira, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el denominador derivado por el numerador sin derivar, sobre el cuadrado del denominador, lo que dice la regla. Ya habíamos calculado el arcoseno de 4x, nos dio 4 sobre raíz de 1 menos 16x cuadrado, por el denominador sin derivar, menos el denominador derivado que nos dio menos 4 sobre 1 menos 16x cuadrado, raíz cuadrada de eso, por el numerador sin derivar. El denominador derivado por el numerador sin derivar, sobre el cuadrado, ¿verdad? Entonces, arco coseno al cuadrado es arco coseno cuadrado de 4x de su argumento. Ok. Aquí es una multiplicación, esto por 4 es 4 arco coseno de 4x sobre raíz de 1 menos 16x cuadrado. Y lo mismo aquí, arcoseno de 4x por menos 4, entonces me da menos 4 arcoseno de 4x sobre, ¿verdad? Sobre 1 menos 16x cuadrado. Aquí lo que aplicamos es la multiplicación de racionales. Suponga usted que este es un entero, el entero se multiplica por el numerador y se copia el denominador, ¿verdad? Y si usted le quiere escribir denominador 1, numerador por numerador y denominador por denominador, nos da el mismo resultado. Ok. Ok. Entonces usted puede ver, fíjese bien aquí, aquí tenemos este signo menos y este menos, entonces nos queda un signo más, ¿verdad? Nos queda un signo más. Si usted quiere, yo aquí hice el procedimiento, pero si usted quiere, se puede cancelar estos denominadores porque son lo mismo, pero aquí hicimos mejor paso a paso. Este signo menos lo convertimos en signo más y aplicamos la carita feliz. Primer numerador por segundo denominador. Aquí lo tienen. Mire, primer numerador por segundo denominador. Más, menos por menos es más. ¿Verdad? Segundo, primer denominador por segundo numerador. Lo hicimos al contrario, pero recuerde que el orden de los factores no altera el producto. Sobre el producto de los denominadores. Aquí lo tenemos. ¿Miren? Planteado el producto de los denominadores, que usted ya sabe que como son exactamente, el radicando es exactamente el mismo, la raíz es la misma cuadrada, entonces se nos va a liberar el radicando, se nos cancela el radical y se nos libera el radicando, ¿verdad? Ok. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos la operación. Como le digo, esta multiplicación, no de esto se nos liberó el radicando. Ok. Entonces aquí tenemos nosotros una fracción compleja, ¿verdad? Aquí tenemos en el numerador una fracción y en el denominador, si la escribimos denominador 1, vamos a tener otra fracción y aplicamos, ¿verdad? La operación tortilla. La multiplicación de los extremos es el nuevo numerador sobre el producto de los medios. Entonces, esto por 1, que es el denominador, nos da lo mismito. Aquí lo volvemos a copiar. Sobre el producto de los medios. 1 menos 10x cuadrado que multiplica el arco coseno cuadrado de 4x. ¿Verdad? Vamos a ver si se puede simplificar, ¿sí? Puede ver que aquí tenemos raíz de 1 menos 16x cuadrado como factor común. Como no lo eliminamos aquí, ¿verdad? Le mencionaba yo que lo podíamos haber eliminado, entonces aquí lo tenemos como factor común, usted lo saca como factor común, entonces nos va a quedar raíz de 1 menos 16x cuadrado, factor de 4 arcocoseno de 4x más 4 arcoseno de 4x, es lo que le planteo aquí, ¿verdad? Eso lo operamos solo en el numerador, en lo que está en el denominador, el producto planteado, ahí lo dejamos. Ok. Fíjese bien. Entonces ahora, porque hasta aquí ya está buena la respuesta, inclusive aquí, pero le repito, siempre es bueno factorizar, expresarlo, ¿verdad? Expresarlo su más mínima expresión, como se dice. Reducirlo, mejor dicho, reducirlo a su más mínima expresión. Entonces acuérdese que usted lo puede expresar como potencia. Usted puede expresar esto como potencia. ¿Por qué lo voy a expresar como potencia? Porque este de abajo es el mismo, ¿verdad? Y lo puedo expresar también como potencia. Entonces, como ambos son productos, factores, entonces los podemos hacer simplificación.
Entonces usted ya sabe que un radicando usted lo cierra entre paréntesis y lo pone como exponente 1, ¿verdad? Es válido, porque toda cantidad elevada al exponente 1 es igual a sí misma. Y para expresar una raíz como potencia, el índice de la raíz, que en este caso es cuadrado, pasa a dividir al exponente. Entonces tenemos que raíz de 1 menos 16x cuadrado es igual a 1 menos 16x cuadrado elevado a la 1 medio. Copiamos lo demás y también lo de abajo. Entonces ahora puede ver que tenemos 1 menos 16x cuadrado como base elevado a la 1 medio, y aquí tenemos 1 menos 16x cuadrado como base elevado al exponente 1. Entonces, como uno está arriba y el otro está abajo, podemos hacer división de potencias de igual base, porque son de igual base. ¿A qué es igual la división de potencias de igual base? Se copia la base y se restan los exponentes. Por eso, miren, copio la base 1 menos 16x cuadrado y resto los exponentes. 1 medio menos 1. Lo demás, ¿verdad? No lo toco. ¿Verdad? Lo demás no lo toco. Ya este de abajo lo pasé para arriba porque estoy aplicando, ¿verdad? Las leyes de los exponentes. Eso es lo que estoy aplicando. Entonces, 1 medio menos 1 es como que usted diga 1 medio menos 2 medios. Espero que eso usted, ¿verdad?, lo maneje. Y 1 medio menos 2 medios es negativo 1 medio. Negativo 1 medio. Y acuérdese que si usted quiere el exponente cambiarle el signo, lo quiere positivo, usted todo esto lo pasa para abajo y ya es a la positivo 1 medio, ya no es a la negativo 1 medio. Y si usted lo quiere expresar como raíz, acuérdese que cuando tiene usted un exponente fraccionario, un exponente racional, el denominador indica el índice de la raíz. Por lo tanto, me quedaría raíz cuadrada de 1 menos 16x a la 1, que el exponente 1 no es necesario, ¿verdad?, escribirlo. Entonces ahí tenemos, mire todo lo que reducimos para encontrar esta respuesta. Vamos con el ejercicio 4. Nos dice, y es igual al arcoseno de 4x al cuadrado. Aquí vamos a aplicar, mire, aquí vamos a aplicar la regla de la cadena sin querer queriendo. Vamos a aplicar sustitución. U es igual al arcoseno de 4x. Entonces quiere decir que y es igual a U al cuadrado, ¿sí? U al cuadrado por el arcoseno de 4x al cuadrado. Y lo tenemos. Y' es igual a du, d sobre du al cuadrado por d sobre dx al coseno de 4x. La regla de la cadena, espero que se acuerde, ¿verdad? Porque aquí tenemos una composición de funciones. Tenemos arcoseno, tenemos 4x y todavía tenemos al elevado al exponente. Entonces es la derivada de u cuadrado por mire, la derivada con respecto a u, por la derivada con respecto a x. ¿Por qué? Porque u es el arcoseno de 4x. Entonces estamos aplicando mire, estamos aplicando la regla de la cadena que hace 3 vídeos anteriores, lo estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces resolvemos. Entonces vamos a hacer por separado, por cuestión de espacio siempre, la derivada del arcoseno de 4x, que ya la habíamos calculado anteriormente y nos dio 4, ¿verdad? Sobre raíz de 1 menos 16 cuadrado. Aquí se la planteo otra vez, pero ya la habíamos calculado. La derivada del arcoseno es igual a f', a la derivada del argumento sobre la raíz de 1 menos el cuadrado del argumento. Entonces planteamos nuevamente, ¿verdad? Planteamos nuevamente la derivada con respecto a u de u al cuadrado por la derivada con respecto a x del arcoseno de 4x. Entonces aquí está, la derivada de u cuadrado es 2u por la derivada del arcoseno de 4x, que es 4 sobre 1 menos 16 cuadrado de x. Aplicamos la regla de la cadena, derivamos con respecto a u y derivamos con respecto a x. Pero acuérdense, se recuerda que cuando vimos en las clases de la regla de la cadena lo hacíamos con base en t. Entonces después todo lo expresábamos en función de t. En este caso, allá empezamos con x y la segunda función era en t. En este caso empezamos con u y la segunda función en x. Y al final, cuando planteamos el producto de las derivadas, entonces, ¿qué hacíamos? Cuando planteamos el producto de derivada, ¿qué hacíamos? Después expresábamos todo en función del parámetro t. Aquí vamos a expresar todo en función del parámetro x, por eso u lo volvemos a sustituir por lo que dijimos al principio. Dijimos al principio que u era arcoseno de 4x. Exactamente la regla de la cadena. Entonces, esto multiplica, ¿verdad? Esto multiplica a esto otro.
2 por 4 es 8, entonces nos queda 8 arcoseno de 4x sobre 1 menos 16x cuadrado. Creo que ahí no podemos hacer más simplificación. El ejercicio número 5, mire qué lindo este ejercicio. Sencillo, muy sencillo. Y igual al arcotangente de la tangente de x. Y usted sabe que, la inversa por una función nos libera el argumento. ¿Sí? El arcotangente de la tangente de x es igual a x. Como que usted diga, por ejemplo, dice usted, el coseno de 60 grados es igual a 1/2. ¿Sí? El coseno, vamos a decir así mejor, la tangente de 45 grados es igual a 1. Eso es cierto. La tangente de 45 grados es igual a 1. Entonces, el arcotangente de la tangente de 45 grados es igual a 45 grados. ¿Por qué? Porque el arcotangente de 1, acuérdense que la tangente de x es de, en este caso, 45 grados, que yo le pongo el valor de x 45 grados, es 1. Entonces, es como que usted diga, el arcotangente de 1 es 45 grados. Entonces, repito, una función inversa por su función, o una función por su inversa, simplemente nos libera el argumento. Es igual al ángulo. Es igual al ángulo. Se lo voy a demostrar ahorita con la calculadora por si usted tiene alguna dificultad para entenderlo. Le repito, la tangente de 45 grados es 1. La tangente de 45 grados es 1, ahí lo puede ver. Entonces, el arcotangente de 1 es 45 grados. Nos libera X, ¿verdad? Nos libera el ángulo. El arcotangente, mire, de 1 es 45 grados, es más que lógico, ¿verdad? Es más que lógico. O como que yo diga, mire, como que yo diga, el arcotangente de qué? De la tangente. Es lo que tenemos ahí, ¿verdad? El arcotangente de la tangente de qué? Estamos hablando de 45 grados, ¿verdad? ¿A qué es igual? A 45 grados. Entonces aquí no hay nada más que hacer. Aquí yo le ilustro un poquito con esta figura. Puede ver, le digo yo, que el seno de beta, pongámosle que este es beta, ¿verdad? Es igual a opuesto, para este lado opuesto, entre hipotenusa. Perdón, aquí estamos, en este caso si fuera el seno, pero acá le pongo el ejemplo de la tangente porque son los ejercicios que nos están dando. Ahorita se lo hice con la calculadora, ahora se lo hago con números. Repito, la tangente de este ángulo B es igual a 12 centímetros sobre 5 centímetros. Acuérdense que tangente es opuesto entre adyacente, ¿verdad? Entonces B va a ser igual al arcotangente de 12 sobre 5. B es igual a 67.4 grados. Y si lo hacemos con la calculadora, ya lo hicimos para 45 grados, entonces nos da, ¿verdad? Nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir, el arcotangente de la tangente de 12 sobre 5 igual, ¿verdad? Igual a 2 puntos, es 2 puntos, no es 67.4, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a corregir. Vamos a corregir el arcotangente de 12 sobre 5 es igual a 67.4 grados. Correcto, no, está bien entonces, está bien. ¿Verdad? Entonces B es igual, ¿verdad? B es igual a B es igual a el arcotangente, ¿verdad? B es igual al arcotangente. Arcotangente de ANS, ¿verdad? Es igual a 12 sobre 15. Aquí lo puede ver. Ok, todos estos casos son sencillos. Cualquier función por sus recíprocas nos libera el ángulo del argumento. Entonces, por eso en este caso, ¿verdad? No, es como que nos digan solamente la derivada de x, ¿verdad? Simplemente la derivada de x y la derivada de x es 1. Ok, nos faltan 4 ejercicios más. Nos dan la siguiente, el número 6, y es igual al arco coseno del seno de 3x. Aquí tenemos también regla de la cadena, ¿verdad? Función
Función inversa por una función, ok. Entonces sabemos que el arco coseno, estamos hablando del arco coseno, es negativo, la derivada del argumento sobre la raíz de 1 menos el cuadrado del argumento. Ok. Lo hago por separado. Entonces aquí lo tenemos. En este caso el argumento es el seno de 3x. Fíjense bien. Entonces, la derivada de y' es igual a menos la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno. Aquí solo lo tengo planteado. Aquí solo está planteado. En el siguiente paso está calculado. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno. ¿Verdad? Y luego, por la derivada, oiga bien, lo hicimos en función del seno, ahora en función de x, la regla de la cadena. Y todavía aquí es bonita, es una cadena triple, arco coseno del seno de 3x. Entonces la derivada del seno de 3x es el coseno de 3x por la derivada de 3x, que es 3, es decir, para ponerlo en orden sería 3 por el coseno de 3x. Repito, la derivada del seno es el coseno, entonces sería coseno de 3x, pero hay que multiplicar la regla de la cadena por la derivada de esto. Y la derivada de 3x es 3. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Menos 3 coseno de 3x sobre 1 menos el argumento elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es el seno elevado al cuadrado? Simplemente es seno cuadrado. Simplemente es seno cuadrado. Ok. Entonces aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, pero acuérdese, espero que se acuerde usted, que de las identidades pitagóricas, acuérdese que el coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Si usted quiere despejar el coseno cuadrado, el seno cuadrado que suma pasa a restar. Por eso coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Es como que digamos entonces abajo raíz de coseno cuadrado, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de un cuadrado se nos libera el radicando, ¿verdad? Es decir, la raíz cuadrada de coseno cuadrado simplemente es coseno. Coseno de 3x. Y fíjese bien que este 3 multiplica al coseno de 3x y abajo divide coseno de 3x, y entonces se nos simplifica y esta derivada simplemente es negativo 3. Imagínense. La derivada de el arco coseno del seno de 3x es negativo 3. Ahí se lo expliqué paso a paso. Número 7. El arcoseno de raíz de x. El arcoseno sabemos que es igual a la derivada del argumento sobre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del argumento. No se vaya a confundir, aquí abajo va el argumento al cuadrado y arriba va la derivada del argumento. Entonces aquí se lo planteo, la derivada de raíz de x sobre 1 menos raíz de x al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces, usted sabe que raíz de x es lo mismo que usted lo exprese como x a la 1 medio. X tiene exponente 1 y es raíz cuadrada de índice 2, entonces acuérdese que el índice de la raíz pasa a dividir al exponente. Entonces aquí podemos aplicar la regla de la derivada de una potencia. Podemos aplicar eso, la regla de la derivada de una potencia. Arriba, como arriba va derivada, aquí abajo no va derivada, es elevado al cuadrado. Y acuérdese que la derivada de una potencia, el exponente multiplica y a ese exponente se le resta 1. Entonces sería 1 medio por x elevada a la 1 medio menos 1. ¿Y cuánto es 1 medio menos 1? 1 medio menos 1 es lo mismo que 1 medio menos 2 medios, porque acuérdese que 2 entre 2 es 1. Una naranja partida por la mitad, hay 2 mitades, ¿verdad? Entonces 1 medio sería 1 medio menos 1 es 1 medio menos 2 medios. ¿Y cuánto es 1 medio menos 2 medios? Signos distintos se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto. Entonces, 1 medio menos 2 medios es menos 1 medio, ¿verdad? 1 medio menos 2 medios es menos 1 medio. Aquí lo tenemos planteado y aquí acuérdese que es 1 menos raíz de x al cuadrado. Entonces acuérdese que este 2 me cancela esta raíz. Es como que usted diga x cuadrado sobre este radical que es 2. 2 sobre 2 es 1 y entonces nos queda x a la 1 que no es necesario escribir, ¿verdad? Entonces, mira, aquí lo tenemos, 1 medio de x a la negativa 1 medio. Y usted quiere pasar este x a la negativa 1 medio, lo quiere pasar positivo, páselo abajo. Pero ojo, este medio no lo vaya a pasar
porque este exponente solo está afectando a la x. Diferente fuera que todo esto, el medio y el x estuvieran cerrados entre paréntesis, ese exponente un medio sí lo estaría afectando. Entonces, miren lo que le dice, le dejé un medio allá y la x pasó para abajo ya con el exponente no menos un medio, sino positivo un medio. Y esto usted lo puede expresar como raíz cuadrada. Usted sabe que lo puede expresar como raíz cuadrada. Sería raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Verdad? Entonces espero que usted se recuerde de las propiedades. Miren mis vídeos también de factorización de propiedades de exponentes. Tengo varios. Aquí se nos dio un producto de radicales y del mismo índice. Del mismo índice, ambas son raíces cuadradas. Y para multiplicar radicales del mismo índice, simplemente se multiplican los radicandos. Por eso yo aquí le tengo que es igual a la raíz cuadrada, porque es el mismo índice, y le planteo la multiplicación de x por 1 menos x, ¿verdad? Y si usted se fija, ¿verdad? Si usted se fija, ¿cuánto es x por 1? Es x. Menos x por x es x cuadrado, ¿verdad? Es x cuadrado. Entonces, fíjese bien, un medio, acuérdese que este 2 yo lo tengo que pasar para abajo y aquí se lo vuelvo a demostrar por qué. Ya se lo expliqué, pero aún ahí se lo vuelvo a explicar por qué. Se multiplican los extremos, 1 por 1 es 1, aquí está, y 2 por 1 es 2, va abajo, aquí está. Pasa a multiplicar a esto. Y problema resuelto. Número 8. La función que nos dan es raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 por arco secante de x. Tenemos la derivada de un producto. Entonces vamos a hacer por separado la derivada del arco secante. Aquí está la fórmula. La derivada del arco secante es igual a la derivada del argumento sobre x por, mire, sobre el argumento. ¿Verdad? En realidad aquí sobre el argumento, sobre x por x cuadrado menos 1. ¿Verdad? Es el argumento, ¿verdad? X cuadrado menos 1. En este caso, no le escribí f de x porque en este caso el argumento, mire, solo es x, ¿verdad? Pero es todo el argumento. Entonces, simplemente, aquí está planteado y simplemente sustituimos. Acuérdense que el argumento es x. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1, ¿verdad? Por x sobre x, perdón, que multiplica la raíz de x cuadrado menos 1. Entonces volvemos a la función original que vamos a derivar. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 por el arco secante de x. Como es la derivada de un producto, acuérdense que la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más, ¿verdad? Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Eso es todo la derivada de un producto. Aquí le vuelvo a hacer por separado porque no ajusta una línea para plantear todo. Entonces aquí le hago por separado esta derivada. Aquí la tenemos. Después vamos a juntar la regla del producto. Entonces acuérdense que esto lo podemos expresar como x cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Porque esto usted lo puede juntar entre paréntesis y lo eleva a la 1. Y acuérdense que el radical pasa a dividir al exponente. X cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio. Y aquí vamos a aplicar la regla de la cadena porque tenemos una potencia y una base que es un polinomio, ¿verdad? La regla de la cadena. Entonces, la regla de la potencia en la regla de la cadena no es más que el exponente, usted sabe que pasa a multiplicar a la base y a ese exponente se le resta 1 y en este caso sería por la derivada de la base, la regla de la cadena. Aquí lo tenemos, un medio que multiplica x cuadrado menos 1 elevada a la 1 medio menos 1 porque el exponente siempre le resta 1, y luego por la derivada, ¿verdad?, de esta base. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Entonces simplemente nos queda simplemente 2x. Y si nosotros multiplicamos, como todo esto, un medio multiplica a esto, ¿verdad? A x cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio menos 1 por 2x. Entonces nosotros podemos multiplicar a 1 medio por 2x. 2 por 1 es 1, entre 2 es 1x. Aquí lo tenemos. Simplemente es 1x. Por x cuadrado menos 1 a la menos 1 medio. Espero que ya sepa que 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y si usted lo quiere pasar a este exponente positivo, cambiarle el signo, ya sabe que solo lo pasa para abajo. Entonces arriba nos queda solo la x y este lo pasa para abajo, x cuadrado menos 1 a la positivo 1 medio. Y usted sabe que el 2
el 2, entonces significa raíz cuadrada. Entonces nos queda raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, ¿verdad? Ahí ya tenemos la derivada. Hicimos por separado las dos derivadas, la del arco secante y la de raíz cuadrada de x menos 1. Ahora planteamos lo que nos dice. Tenemos nuevamente la función que vamos a derivar y aplicamos lo que nos dice la regla de la cadena. Perdón, la derivada de un producto. La derivada de un producto es igual a la derivada de la primera, que ya la habíamos calculado, x sobre x cuadrado menos 1, ¿verdad? ¿Verdad? Por la segunda sin derivar. Permítame aquí que creo que tengo un error, ¿verdad? Es x cuadrado. Aquí va una x. ¿Dónde está planteado esto? ¿Verdad? Aquí va una x. ¿Verdad? Porque es x cuadrado menos 1. Permítame cambiarle tamaño a esto para que quepa en la línea. ¿Verdad? Acuérdese que es... No, perdón, porque esta no es la derivada, perdón, esta no es la derivada, no es la derivada del arco secante, es la derivada de esto, está bien. La derivada de esto es esto. Lo acabamos de hacer y ya me confundí, aquí está. ¿Verdad? X sobre X cuadrado. La primera derivada por la segunda sin derivar. Más, ¿verdad? Más la primera sin derivar, que es esta, por la segunda derivada que aquí está. 1 sobre X por la raíz de X cuadrado menos 1. Ok. Entonces, como este es un producto, X por arcosecante de X es X por arcosecante de X, ¿verdad? Sobre el denominador. Y lo mismo acá, raíz cuadrada de X cuadrado menos 1 por 1 es raíz cuadrada de X cuadrado menos 1 sobre esto. Ok. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjese bien, aquí tenemos raíz cuadrada de X cuadrado menos 1 y aquí como factor. Entonces se nos simplifica. Entonces aquí nos queda 1 sobre X. Vamos a hacer la suma, acuérdese, la carita feliz, el primer numerador por el segundo denominador, más el primero denominador por el segundo numerador y sobre el producto de los denominadores. Fíjense bien, x arcosecante de x por x sería x cuadrado, entonces va a ser x cuadrado arcosecante de x, más esto por 1 es raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, sobre el producto de los denominadores, es decir, x que multiplica a raíz de x cuadrado menos 1. Aquí lo tengo, lo que le acabo de decir, x cuadrado por arcosecante más raíz de x cuadrado menos 1 sobre x por raíz de x cuadrado menos 1. Le repito, multiplicamos en cruz. X arcosecante de x por x es x cuadrado arcosecante de x. Aquí está. Más, ¿verdad? Más esto por 1 es eso mismo. Aquí está. Sobre el producto de los denominadores. X que multiplica a raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y cabal el vuelo. Ya hemos terminado los ejercicios. Yo pensaba que eran 10, pero solo eran 8. Espero que les sirva de mucho porque inclusive aplicamos en las derivadas implícitas, vimos un ejercicio en donde aplicamos la tangente inversa, la derivada de la tangente inversa. Por eso hoy vimos las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, ¿verdad? Inversa. Ha sido un placer servirle. No me voy a cansar de decirle porque es que vivimos en nuestros países, vivimos en situaciones muy precarias, muy difíciles. Pero las cosas dependen de nosotros. Porque nuestros gobernantes, muchos fueron como nosotros. Y fueron perdiendo sus valores y perdieron oportunidades para formarse mejor, llenarse de conocimientos y poder dar lo mejor para su patria, en el sentido moral y en el sentido intelectual. Aquí en Honduras, la mayoría de los funcionarios públicos desempeñan un campo y son profesionales en otro. Así como lo oyen, la mayoría, hay muchos, en cargos claves como educación, como manejo de desastres, como economía, oigan bien. Entonces, por eso es muy importante fortalecer nuestros valores morales y nuestros conocimientos. Si no, de nada sirve que nos quejemos, aprovechemos estas oportunidades. Y usted es un guerrero y tiene las oportunidades. Ánimos, 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 que de eso se trata la vida, de dejar un paso, dejar una huella positiva. Ok, espero que eso usted lo entienda y que le ponga. Por eso le pido que comparta. Que Dios lo bendiga y haga como la águila, renueve su vuelo y dele duro.
ánimos, ánimos. Seguimos en contacto. Ha sido un placerazo. Muchísimo gusto.